Bien, entonces voy a empezar a hablar acerca del síndrome de Cushing. Es una patología interesante y bastante bonita. Entonces comenzamos. En primer lugar, para que entiendas síndrome de Cushing debes tener claro que como todo síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Conjunto de signos y síntomas. Pero esta clínica, ¿por qué se va a dar? Porque hay un hipercortisolismo. Tienes niveles elevados de cortisol en sangre. O sea, todo tu cuerpo es cortisol. Si tú tienes hipercortisolismo, entonces se manifiesta como síndrome de Cushing. Esa es la primera definición que debes tener para poder entender. Entonces vamos a empezar hablando acerca de la fisiología. Es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cómo es que se forma esta hormona en cuestión, que vendría a ser el cortisol. Y para saber cómo es que se forma, vamos a tener en primer lugar al eje hipotalámico, hipofisiario o pituitario adrenal. Y veamos cómo es que se llega a formar. Entonces, este eje consiste en esas tres estructuras. En primer lugar tenemos al hipotálamo, y en el hipotálamo, a ese nivel se produce esta hormona, que es la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Ahora, esta hormona liberadora de corticotropina, una vez que se ha producido, va a ir a nivel de la hipófisis y va a comenzar con la producción de la POMC. ¿Qué significan esas siglas de POMC? Es la propio melanocortina. Melanocortina. Ese es su nombre, es un poquito largo. Entonces, una vez que ya tienes propia melanocortina a nivel de la hipófisis, esta recién es la que va a decirle a las células corticotropas de tu adenohipófisis que produzca hormona adrenocorticotropa o corticotropina, la ACTH. Y bueno, esta ACTH se va a ir ahora hacia la glándula en cuestión, que viene a ser la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal ya comienza con la producción de cortisol. Pero no es la única hormona que se va a producir a ese nivel, sino también va a ser los andrógenos, por ejemplo. Y ya vamos a ver qué otras más se producen. Pero si te das cuenta acá, esta POMC, la propia melanocortina, no únicamente va a formar ACTH, sino también está formando MSH y beta endorfinas. ¿Qué significa MSH? Significa hormona estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, si tiene ese nombre, ¿dónde va a actuar? A nivel de la piel, sobre todo a nivel de los melanocitos de tu piel, que son las células que forman la melanina, que le dan esa pigmentación oscura a tu piel. Por lo tanto, si tienes niveles elevados de MSH, los melanocitos van a estar en mayor actividad y te va a dar de clínica una hiperpigmentación. Ahí lo tienes. Y las beta endorfinas van a actuar a nivel del sistema nervioso central y como su nombre lo dice, son endorfinas, entonces van a modular, atenuar, ¿qué cosa? El dolor, o sea, disminuyen el dolor. Pero si te das cuenta aquí, a este nivel del hipotálamo, no solamente la CRH va a estimular a la propia melanocortina, sino que también, así concomitantemente, de manera colateral, lo va a hacer la hormona antidiurética. Ese es un datito. Entonces, una vez que ya hemos visto, ¿no?, que de CRH obtenemos ACTH y obtenemos cortisol, cuando tus niveles de cortisol están elevados, o sea, ya se produjo suficiente cortisol, lo que va a ocurrir acá es feedback negativo, una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Si tu cuerpo ya produjo cortisol, ya tienes cortisol en tu sangre, entonces, ¿para qué quieres más cortisol? Ya no quiero que se produzca más. Entonces, ¿qué hago? Voy a nivel de la hipófisis y le digo a las hormonas corticotropas, ¿sabes qué? Ya no quiero que sigas produciendo más ACTH. Basta. Ya. ¿Y qué más? Me voy a nivel del hipotálamo y le digo, ¿sabes qué, hipotálamo? No quiero que sigas produciendo CRH porque ya tengo suficiente cortisol. A eso se refiere el feedback negativo, que lo hace el cortisol, tanto a nivel de la hipófisis con la CTH como a nivel del hipotálamo con la CRH. ¿Bien? Y entonces vamos a hablar ahora acerca de la glándula suprarrenal, que más o menos, si nosotros le hacemos un corte transversal, un corte coronal, ¿sí? Hacemos un corte coronal, vamos a distinguir dos capas, por decirlo así, dos estructuras diferentes. La primera, la más externa, que es esta que estoy señalando, que se conoce con el nombre de corteza, y la parte del centro, que es este de aquí, que se conoce con el nombre de médula.
Ahora vamos al cuadrito de abajo. En el cuadrito de abajo tienes acá tu corteza, pero si te das cuenta, esta corteza a su vez tiene tres capas o tres zonas distintas. La primera se conoce con el nombre de zona glomerular. La segunda se conoce con el nombre de zona fascicular. Y la tercera con el nombre de zona reticular. De las tres capas de la corteza, ¿cuál es la más gruesa, la que tiene mayor grosor? La zona fascicular. Ahora, para que nunca te olvides, una manera de recordar en qué orden va, porque a mí también me ha pasado que se me suele olvidar cuál es el orden, cuál va primera, si la reticular es primera, si la glomerular es segunda. Así, una mnemotecnia que puedes aprenderte es esta de aquí, empezando por la reticular. Zona o capa reticular, la primera reti, ¿no te suena a rete testis? Y la rete testis, por ejemplo, ¿parte de quién forma? Del testículo, ¿verdad? Entonces, ¿el testículo dónde está? Abajo. Entonces, si te acuerdas eso de rete testis, que el testículo está abajo, la capa reticular obviamente va a ser la de abajo, la última. Entonces, por eso la pones al final. Y ahora, ¿cómo te acuerdas cuál va primera, zona glomerular o fascicular? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Pero la fascicular, acuérdate que es la más gruesa, la más gorda. Entonces, como es la más gorda, ponla al medio siempre. La pones al medio. Y ya la glomerular por default las pones primero. Bien, entonces ya vimos la parte de la corteza, pero también tenemos a la medulita, ¿no? La parte más chiquita. ¿Qué encontramos en la médula? Encontramos a estas celulitas de acá, que son las células cromafines. Ahora vamos a ver cuáles son las hormonas que se producen en las distintas capas. En primer lugar, ¿cuál es la primera hormona que se produce a nivel de la zona fascicular? El cortisol, que es la hormona eh, característica o es la culpable de que sus niveles elevados te produzcan síndrome de Cushing, y es la que vamos a estudiar a detalle. Ahora, ¿qué tipo o qué clase de hormona será el cortisol? ¿Cuál es la clase de hormona que es el cortisol? Es un glucocorticoide, no te olvides, glucocorticoide. ¿Y por quién va a estar regulada su secreción? Ya lo vimos, por el eje hipotalámico hipofisiario. Entonces, va a estar regulado tanto por CRH del hipotálamo como por la ACTH a nivel de la hipófisis. Entonces ya tienes zona fascicular. Ahora vámonos a la zona reticular. En la zona reticular, ¿cuál es la primera hormona que se produce? La primera hormona que se produce es esta de acá, la DHEA. Incluso la vas a encontrar como DHEA S. Esta es la dehidroepiandrosterona sulfatada. Esa es la primera hormona que se produce. Pero también, por ejemplo, puedes tener testosterona, ¿no? Pero la principal es esta de acá, la dehidroepiandrosterona sulfatada. Ahora, ¿qué clase de hormona será la testosterona o la DHEAS? Son, ya las conoces, andrógenos, correcto. Son andrógenos. ¿Y por quién van a estar regulados? Al igual que la capa fascicular que está regulada por CRH y ACTH, acá también. Por CRH y ACTH. Por eso es que acá puse cortisol, pero no solo cortisol, sino que también puse andrógenos. Acá están los andrógenos. Y por último tenemos a la capa o zona glomerular. ¿Cuál es la hormona, la primera hormona que se produce? La aldosterona. Aldostero, y lo voy a poner así. Nada, para que nunca te olvides de esta hormona que hace, aldosterona. ¿Qué tipo de hormona es la aldosterona? Es un mineralocorticoide, mineralocorticoide. ¿Y por quién va a estar regulada? A diferencia de la fascicular y de la reticular, ya no está regulada por CRH y ACTH. No depende de ese eje hipotalámico hipofisiario. ¿Por quién va a estar regulada? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero es muy general, así que te voy a dar el datito. Por la angiotensina 2. Y obviamente la angiotensina 2 depende o se estimula por el sistema renina-angiotensina aldosterona. Ahí está. Entonces ya tienes qué hormonas se produce en cada capa, ¿no? Y por quiénes están estimuladas. Pero nos falta una, nos falta la médula. En la médula, la clase de hormona que se van a producir son las catecolaminas. Y cuando tú escuchas catecolaminas, ¿a quién se te viene a la mente? Noradrenalina o norepinefrina y epinefrina o adrenalina. ¿No? Son sinónimos. Ahora, ¿por quién va a estar regulada su secreción? Por las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático. Ahí está. Entonces, ya tienes las distintas hormonas que se producen en las distintas capas de la glándula suprarrenal. Pero ¿cuál es la que nos interesa para la clase? Es esta de acá, ¿no? El cortisol, porque es esta maldita que cuando se eleva, este maldito, porque es este maldito que cuando se eleva te produce síndrome de Cushing.
pero vale la pena rescatar o resaltar algunas de estas hormonas, como por ejemplo la aldosterona y un poco de las catecolaminas, como estamos en la parte de fisiología para recordar también. Entonces, imagínate que te encuentres frente a una situación de hipotensión, presión arterial baja, o una situación de hipovolemia, que obviamente termina en presión baja, o una situación de hiponatremia, que también te da presión baja, ¿no? Hipotensión. Cualquiera de estos tres estímulos, ¿sí? Por ejemplo, la caída del sodio, a nivel que se filtra el sodio a nivel del glomérulo y luego pasa por túbulo contorneado proximal, asa de Henle distal. A nivel del túbulo contorneado distal existen unas células que se llaman las células de la mácula densa que van a censar que los niveles de sodio han bajado. Entonces sensa esto y se van a sus amiguitas, a las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente, ¿no? Las células yuxtaglomerulares, y estas células yuxtaglomerulares en respuesta producen, ¿te acuerdas? La renina, ¿no? La renina. Ahora, esta renina, ¿hacia dónde se iba? Se iba al hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado existe una enzima que se conoce con el nombre de angiotensinógeno para que esta renina pueda transformarse en angiotensina 1. Y luego, esta angiotensina 1, ¿hacia dónde se iba? Hacia el pulmón. ¿Por qué? Porque en el pulmón tú tenías a la enzima convertidora de angiotensina, a la ECA. Y pues acá te transformaba la angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces ya tienes a esta angiotensina 2 que justamente va a ser la que regula la producción de la aldosterona. Entonces la angiotensina 2 se va a la médula, perdón, a la glándula suprarrenal a nivel de la corteza, a nivel de qué capa, de la zona glomerular, y va a decir, ¿sabes qué? Produce aldosterona. Aldosterona. ¿Y cuáles son las funciones de esta aldosterona? Bueno, principalmente las que nunca te debes olvidar, y por eso lo he puesto acá grandote, este Na, que viene de sodio. ¿Por qué? Porque la aldosterona reabsorbe, ¿qué cosa? Sodio. Y si reabsorbe sodio, ¿qué más te va a jalar? Agua. Por el mismo hecho que el sodio es una molécula osmóticamente activa, ¿no? Entonces siempre tiende a jalar agua. Pero si te está reabsorbiendo sodio, no lo hace gratis, sino lo hace a cambio de algo. Reabsorbe sodio, pero excretas ¿qué cosa? Potasio. Excretas potasio. Y la última, la tercera función que debes acordarte siempre es que también vas a excretar ion hidrógeno. O sea, también te va a regular el pH. La aldosterona ayuda en eso. Entonces ya tienes estas tres funciones principales. Pero esta reabsorción de agua y sodio, ¿a nivel de dónde se hace? ¿Te acuerdas? Más o menos a nivel de el túbulo contorneado distal y a nivel de la porción cortical del túbulo colector. A esos dos niveles, ¿no? Hace su efecto la aldosterona. Bien. Con respecto a los andrógenos, bueno, testosterona, dehidroepiandrosterona sulfatada hacen su efecto más que todo en los caracteres sexuales de tipo masculino, ¿no? Lo que caracteriza a los varones. Pero si es en el caso de mujeres, por ejemplo, si tienen mucha testosterona, esto a la clínica se manifiesta como hirsutismo, eh, acné, por ejemplo, tal vez voz gruesa o amenorreas también muchas veces, ¿no? Por exceso de hormonas masculinas. Bien, pero acá lo que quiero remarcar es esta de acá, las catecolaminas. ¿Por qué? Porque estas catecolaminas, tú sabes que a nivel del cuerpo, nosotros tenemos receptores tanto alfa como betas. Y es cuando estas catecolaminas se unen a estos receptores beta y alfa, van a dar una función diferente. Recordando, por ejemplo, a nivel de los receptores alfa, cuando una catecolamina, una noradrenalina, adrenalina, se une a este nivel, lo que va a hacer es contraer la musculatura lisa. Contrae músculo liso. En cambio, si una catecolamina se une a un receptor tipo beta, lo que va a hacer es relajar el músculo liso. ¿Dónde lo va a hacer? Principalmente a nivel del pulmón. Ahí está, a nivel pulmonar. Y lo va a hacer también a nivel del útero, a nivel del músculo, del miometrio. Ahí va a relajar la musculatura uterina y a nivel del pulmón va a relajar la musculatura lisa del bronquio. A nivel del corazón, por ejemplo, cuando una catecolamina se une a un receptor beta, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que va a hacer es interviene sobre el inotropismo y el cronotropismo. Cuando hablamos de crono, que viene de tiempo, quiere decir que interviene en un aumento de la frecuencia cardíaca, y si hablamos de inotropismo, hay un aumento de la contractilidad del músculo cardíaco.
Eso hacen las catecolaminas. Y hay efectos metabólicos también que producen las catecolaminas y únicamente la hacen cuando están unidas a los receptores beta. Por ejemplo, hay un aumento de la gluconeogénesis, hay un aumento de la lipólisis y tiene que ver con procesos de termogénesis. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente lo que hacen básicamente las catecolaminas. Entonces ya tenemos ahí un mapeo general, un resumen de todas las hormonas que se producen en la glándula suprarrenal. Pero ahora veamos algo también importante, que es esto de acá. Acá tienes a tu cortisol, por aquí tienes a tu aldosterona y más a la derecha tienes a ahí está, a tus andrógenos. Al DHA, mira acá está, la de hidroepiandrosterona sulfatada y tu testosterona. Todas estas hormonas que ya sabes que se producen en la glándula suprarrenal se van a formar o se van a producir, pero ¿a partir de quién? A partir del colesterol, acá lo tienes, bien remarcado, a partir del colesterol. O sea, para que tú tengas aldosterona, cortisol, testosterona, DHEA, vas a necesitar siempre previo que tu cuerpo tenga colesterol, si no, no lo vas a poder formar. Y fíjate, si tú quieres formar, por ejemplo, cortisol, ¿qué ruta debes seguir? Debes seguir esta, por aquí, te metes así, por acá y formas cortisol. O puedes seguir esta otra ruta alternativa, ¿no? Así, bajas, bajas y obtienes cortisol. Si quieres obtener, por ejemplo, aldosterona, haces esta ruta de acá, bajas, 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 llegas. Tienes aldosterona. O si quieres obtener, el otro caso, las hormonas, las androgénicas, los andrógenos, puedes venir por acá, así, o puedes bajar y te vienes por acá, ¿no? Así, así, y bajas de nuevo acá. Y obtienes testosterona. Entonces, si te das cuenta, hay una hormona bien peculiar que es esta de aquí. Esta que estoy remarcando de verde y esta otra que estoy remarcando de verde. ¿Cómo se llama esa hormona? Esa hormona se conoce con el nombre de 21 hidroxilasa. Hidroxilasa. ¿Por qué la remarco? Porque si te das cuenta, esta 21 hidroxilasa es importante para que de progesterona llegues a aldosterona y para que de 17 hidroxiprogesterona llegues a cortisol. ¿Existe otra 21 hidroxilasa en todo este mapa? Ya no está. Mira, búscala, no hay. ¿Qué quiere decir? Que imagina que tú no tienes esta enzima, o sea, la 21 hidroxilasa no la tienes. Entonces, si no tienes 21 hidroxilasa, ¿formarás cortisol? No. Si no tienes 21 hidroxilasa, ¿formarás aldosterona? Tampoco. Entonces, ¿qué te queda? Vas a tener niveles elevados de progesterona y niveles elevados de 17 hidroxiprogesterona. ¿Y hacia dónde crees que se va a ir toda esa ruta? Si ya no puede bajar porque acá está bloqueado. Se va a ir hacia la derecha, para allá, para allá, para allá. De tal manera que va a formar más qué? Más andrógenos. Los niveles de andrógenos van a estar elevados. A esto, ¿cómo se llama? Hiperandrogenismo. Esa es la clínica que manifiesta. Entonces acá viene la pepa o la pregunta que suelen hacer. Clínica de hiperandrogenismo por déficit o en este caso ausencia de enzima 21 hidroxilasa. ¿Cómo se llama esa patología? Y esa es la pepita, esa es la pepa que debes saber. Esa clínica de hiperandrogenismo por ausencia de 21 hidroxilasa se conoce con el nombre de hiperplasia adrenal congénita. Ese es el nombre. Hiperplasia adrenal congénita por ausencia de 21 hidroxilasa. ¿Y cómo se manifiesta la clínica? Full andrógenos. Bien. Entonces, acá acabamos con la parte de fisiología y ahorita vamos a ver lo que es ya la parte de los efectos en sí del propio cortisol, que es la hormona en cuestión para el síndrome de Cushing.